Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y como siempre te invito a suscribirte a nuestro canal. El botón para suscripción está debajo de la descripción del video y allí mismo también tienes el botón de la campanita para activar las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además, activando las notificaciones serás el primero en saber cuando tenemos un nuevo video. También no olvides darle like a nuestros videos porque de esa manera nos apoyas y ayudas a que llegue a muchas más personas cada uno de nuestros videos. En esta oportunidad les traigo un caso clínico que es bastante interesante, así que comencemos con el casito. Se trata de una paciente femenina de 43 años cuya fecha de última menstruación fue el 25 de febrero de 2023, una paciente que tuvo 4 gestas y 4 partos y cuya anticoncepción fue quirúrgica, es decir, una operación para no concebir más hijos. La toma de muestra se realizó el 16 de marzo del 2023 y queremos agradecer que este es un caso que nos comparte una de nuestras seguidoras en Instagram, Ilene Maldonado desde Honduras. Todo este casito y las fotografías son gracias a ella y si tú quieres compartir casos clínicos que tengas de citología, pues lo puedes hacer a través de nuestro correo citologiacienciayarte@gmail.com. Allí puedes hacernos llegar el caso con toda la descripción y nosotros lo convertimos en un maravilloso video para que llegue a muchos más y así compartir y aprender de los casos que van surgiendo en el laboratorio. Esta es la única información que tenemos de esta paciente. Lamentablemente eran todos los datos que se tenían de la paciente. No había ningún antecedente de que la paciente tuviera ningún tipo de lesión, ni tampoco se conoce cuál es el diagnóstico citológico previo a esta citología. Así que comencemos entonces a ver los hallazgos que se obtuvieron en la muestra de esta paciente. Y comenzamos entonces viendo estas primeras 4 imágenes, donde lo primero que debemos hacer siempre que estamos viendo una muestra citológica, en primer lugar, identificar el tipo de células que se están observando. Entonces vamos a ver dónde está ubicado ese núcleo, en primer lugar. Son núcleos que están ubicados en posición central. Vean que tenemos el núcleo y alrededor del núcleo hay citoplasma. Entonces eso me habla de una posición central, más allá de que ese núcleo esté agrandado o no, o los cambios que pueda tener. Eso es lo primero, posición de ese núcleo, posición central. Además, cómo es el citoplasma de esas células, aquellas que todavía se les puede ver citoplasma, nos damos cuenta que es un citoplasma bastante homogéneo. Ciertamente algunas parecieran tener muy pequeñitas vacuolas, pero más por el grado de degeneración que están teniendo las células que porque en verdad sean citoplasmas vacuolados, pero en su mayoría son citoplasmas bastante homogéneos. Por lo tanto, estas son células planas. Ya identificando el tipo celular, entonces también vamos a ver qué otros elementos rodean a estas células. Vemos que hay elementos en la imagen superior derecha, tenemos hematíes. Entonces tenemos hematíes y en la imagen superior izquierda tenemos a la zona, hacia la zona inferior, debajo de esas células, hay un material que está como hilachas, como desordenado, como unos núcleos desnudos. Eso corresponde a material necrótico. Y los hematíes de la otra imagen corresponde a material diatésico. Entonces tenemos diátesis y tenemos necrosis y además tenemos evidentemente atipias en esas células planas que estamos observando. ¿Qué atipias tenemos? Y las que primero nos llaman la atención es la nucleomegalia. Y acompañado de una nucleomegalia vamos a tener esa pérdida de la relación núcleo-citoplasma, porque al tener núcleos agrandados ocupan mayor volumen dentro de ese citoplasma y esa relación se ve alterada. Entonces vemos pérdida de la relación núcleo-citoplasma, nucleomegalias bastante severas. Vemos además, cuando nos ponemos a detallar esos núcleos, vemos que la cromatina es bastante grumosa. Muchos de estos núcleos se les logra ver esa cromatina en grumos gruesos en la mayoría de los núcleos y en aquellos en donde la tinción es mucho más densa, vemos que eso se llama hipercromasia. Entonces, además de cromatina en grumos gruesos, vemos hipercromasia en algunos de estos núcleos. Otra característica importante que podemos observar es el pleomorfismo nuclear. Si bien algunos núcleos aparentemente intentan mantener su forma redondeada, recuerden que los núcleos de las células planas son núcleos redondos, en células planas normales,
Eso no se está evidenciando acá. Aquí vemos que hay núcleos que si bien tratan de mantenerse redondos, vemos hacia alguna zona de ese borde o de esa membrana nuclear que allá empieza a verse irregular. Pero vemos además otros núcleos, sobre todo en la imagen que está en la parte inferior derecha, donde evidenciamos que hay irregularidades muy francas en esa forma nuclear, donde ya la morfología redondeada se ha perdido. Son núcleos completamente amorfos y por eso hablamos de que hay un pleomorfismo de tipo nuclear. Evidentemente, todos estos son cambios que me hablan de una atipia celular y en este caso una atipia en células planas. Pero continuemos viendo porque esto no fue todo lo que se vio en este caso. Seguimos observando y nos seguimos encontrando entonces con células planas que siguen manifestando atipias. Encontramos una célula en la imagen que está a la izquierda, una célula que se ve orangiófila, ese citoplasma orangiófilo, un núcleo bastante irregular, pero siguen siendo células planas, siguen teniendo atipia. Seguimos viendo en estas dos imágenes más de estos elementos hemorrágicos de estos hematíes que me hablan de una diátesis tumoral por las características que tienen. Además, vemos esos núcleos desnudos y ese material degenerado que está en el fondo de ambas imágenes, que me habla de un fondo necrótico. Y esto, sí, con lo que estamos viendo en estas células planas y este fondo y las características de estas células, me va haciendo pensar entonces en un carcinoma o en un tumor de células planas, en este caso de un carcinoma epidermoide. Pero no se vayan porque este no es el diagnóstico del caso. Sigamos viendo entonces cuáles fueron los demás hallazgos. Seguimos observando, se sigue haciendo el recorrido. Nuestra colega en Honduras sigue viendo el extendido y sigue continuando. Se sigue encontrando, continúa encontrándose con células planas con atipia. Vemos que en el caso de la imagen de la izquierda, hacia la zona inferior, vemos que esas células planas ya tienen más cantidad de citoplasma. Evidentemente hay atipia, hay nucleomegalia, hay pleomorfismo nuclear, incluso hay binucleaciones, pero son células con mayor cantidad de citoplasma que me hace pensar a mí en células de estirpe maduro. Células planas, pero ya un poco, ya células maduras, a diferencia de lo que veníamos viendo en las imágenes anteriores, que eran células mucho más pequeñas, células planas igual, pero inmaduras. Recuerden que en los procesos tumorales malignos, ya va a estar todo el epitelio afectado y la mayoría de las células van a ser de tipo inmaduro, pero puedo encontrarme algunas células maduras con atipias. Seguimos viendo entonces en la muestra, en la imagen de la derecha, más células planas con atipias, mucho pleomorfismo nuclear. Todos son cambios atípicos que encajan perfectamente con un carcinoma epidermoide. Seguimos viendo. ¿Y qué nos encontramos? Seguimos encontrándonos células planas, bastante hipercromasia, pleomorfismo nuclear, cromatina grumosa en grumos gruesos. Siguen viéndose estos cambios, sigo observando y vamos allí pensando y seguimos yo creo que todos siguen pensando, bueno, esto sí, un carcinoma, ¿verdad? Esto es lo que, células atípicas, diátesis tumoral, necrosis, atipias francas, pleomorfismo nuclear, todo encaja perfecto con un carcinoma. Pero eso no fue todo lo que se encontró. Hacemos una pausa para recordarles que si no se han suscrito, se suscriban a nuestro canal y por supuesto no olvides darle like y todo esto lo haces en la parte inferior del video donde está la descripción. Continuemos con el caso. Seguimos viendo el caso y aquí, sorpresa. Aquí empieza a cambiar todo el panorama de lo que veníamos viendo. Tenemos en este solo campo, vemos que la cosa cambió. Cambia nuestra visión un poco del caso. A la izquierda tenemos células planas de lo mismo que veníamos observando. Células planas atípicas, muy compatibles con un carcinoma epidermoide, de eso no hay mayor duda. Pleomorfismo, células planas, atipia, cromatina en grumos gruesos, todo compatible con un carcinoma epidermoide. Pero a la derecha de este mismo campo tengo células de estirpe glandular. ¿Y cómo sé que son de estirpe glandular? Y nos quedó maravilloso en el campo, o les quedó maravilloso esta fotografía a Ailene, cuando vemos que en el mismo campo tenemos los dos tipos celulares y es muy fácil de distinguirlo. Ambos tipos celulares tienen atipias, pero una de las diferencias es que las células glandulares, recuerden que son células mucho más, en condiciones normales, son células más pequeñas que las células planas y en condiciones atípicas también. Aquí parecieran que
son bastante grandes. Obviamente, ¿por qué? Porque hay una nucleomegalia presente. Las células glandulares tienen núcleos en posición basal. Estamos hablando de que estas son células endocervicales. Entonces, si nos vamos hacia la zona superior de este grupo de la derecha, de este grupo de células que está a la derecha, vamos a poder evidenciar que hacia las células que están más sueltas, los núcleos están hacia un extremo de la célula, lo que me habla de que son núcleos en posición basal. Además, las células conservan muy poquito citoplasma. No es que sean núcleos desnudos, es que son células que la nucleomegalia ha sido tan severa que ha ocupado prácticamente todo el volumen de la célula y el citoplasma que se logra observar es muy escaso. Esto es típico que suceda en las células glandulares cuando están con cambios atípicos. Además, vemos que la disposición de las células, eso es como lo primero que llama la atención, son células que están sobrepuestas. Hay sobreposición de esas células, lo que me habla de un aspecto tridimensional. Esto es un grupo tridimensional de células glandulares endocervicales. Vean que tenemos a diferencia de lo que tenemos en las células planas, vemos que las células planas, si bien están en grupos, no están sobrepuestas. No hay tridimensionalidad en ese grupo de células planas, cosa que sí estoy evidenciando en las células glandulares. Entonces aquí yo me planteo en este punto, en este campo, yo diría, bueno, entonces aquí tenemos un carcinoma, ¿verdad? Porque hay células planas afectadas con posible extensión glandular. Por supuesto, cuando vemos esto ya comienza a aparecer ese posible diagnóstico con extensión glandular. Pero atentos que no todo queda allí. Seguimos observando y qué pasa. Entonces, Ileane se sigue consiguiendo con más células glandulares en el extendido y células glandulares que si yo veo estas células me recuerdan a lo que yo vería en un adenocarcinoma. Células glandulares dispuestas en grupos tridimensionales, con muy poquito citoplasma, por lo que ya explicábamos de que el volumen citoplasmático ha sido ocupado por este núcleo de gran tamaño. Vemos que hay un aspecto monomórfico. Ciertamente vemos que hay pleomorfismo nuclear muy sutil en algunos núcleos, pero en su mayoría todos tratan de mantener esa forma ovoide o redondeada. En la imagen, eso es muy evidente en la imagen que tenemos a la derecha, en la imagen que tenemos a la izquierda, vemos un grupito un poco más pequeñito de igual células glandulares que están justo en el centro, por debajo de ellas hay células planas y una gran cantidad de material necrótico. Y continuamos observando más células glandulares, grupos dispuestos en sobrepuestos, aspecto tridimensional, esos grupos tridimensionales. Aquí mucho más evidente de que son células glandulares, ¿verdad? Vemos que citoplasmas con vacuolas, muy poquito citoplasma, pero aquí sin duda siguen siendo células de estirpe glandular endocervicales. Continuamos con la observación y más células glandulares. Si nosotros viéramos esto, solamente esto, sin duda nosotros diríamos, bueno, esto es un adenocarcinoma endocervical sin ninguna duda. Hay aspectos tridimensionales, células sobrepuestas, nucleomegalia, hipercromasia, aspecto desflecado del citoplasma, que también lo vemos en los adenocarcinomas, y eso lo evidenciamos en la imagen que está en la esquina superior derecha. Esas células que se ven como alargadas, como esos citoplasmas que se ven elongados, como si fuera un fleco, esos aspectos desflecados del citoplasma. Eso también es un criterio de malignidad y un criterio que recuerden que el aspecto desflecado del citoplasma también lo vamos a ver en los diagnósticos de AGC sugestivos de neoplasia, que también tenemos un video sobre atipias glandulares que no son necesariamente tumores. Así que les dejamos abajo el link de ese video para que lo revisen después. Seguimos viendo entonces, esto diríamos, bueno, evidentemente aquí hay algo, esto no es solamente una extensión glandular. Entonces, no nos olvidemos que habíamos visto al comienzo células planas que me hablaban de un carcinoma. Y aquí vemos en la imagen de la izquierda que están esas células glandulares endocervicales atípicas en el centro y arriba de esas células o de ese grupo celular tengo una célula plana con una hipercromasia súper severa. Y en la parte inferior tengo células planas normales y una célula más pequeñita, una célula plana atípica. Entonces allí tenemos todo el conjunto de células glandulares y células planas con atipias severas de un proceso tumoral invasivo.
Y las últimas 3 imágenes de este caso, más células glandulares, más células endocervicales, la célula superior de la derecha, tenemos una disposición tridimensional, atipia celular, la célula de la izquierda, seguimos evidenciando células con nucleomegalia, prácticamente sin citoplasma, y allí en ese grupo de células glandulares, vean que resalta unas 2 células rosadas y que son células planas. Ahí vemos esas células inmersas entre ese grupo de células glandulares, esas células planas atípicas, tumorales, y en la imagen de la derecha, en la inferior, más grupos tridimensionales. Vemos que aquí la cromatina de algunos de estos núcleos se evidencia mucho mejor la cromatina en grumos gruesos. Vemos algunos nucleolos. En este caso no observamos macronucleolos, pero sí vemos algunos nucleolos allí presentes en esas células. Entonces, ¿cómo concluiríamos este caso? Pues este caso se concluye como un tumor adenoescamoso, porque es un tumor que se originó en ambos tejidos. Son esos tumores que se dan justo en esa zona de transformación en donde afecta a ambos epitelios por igual. Son tumores raros, no son diagnósticos frecuentes, pero ocurren. Citológicamente nos generan mucha confusión porque obviamente al tener ambos tipos celulares afectados, uno dice, bueno, es un adenocarcinoma, es un carcinoma, son las dos cosas al mismo tiempo, es un carcinoma con extensión glandular, ¿frente a qué situación estoy? Eso es válido que ocurra cuando estamos en la citología, pero aquí evidenciamos, y lo vimos al recorrido del video, se evidencia que la proporcionalidad de células atípicas, tanto planas como glandulares, es básicamente la misma, están en la misma proporción. Entonces, eso nos permite decir que a nivel citológico, por lo menos, pensar que efectivamente el tumor está en ambos lados, en ambos epitelios. Y por eso lo podemos concluir como un adenoescamoso. Recuerden que estos diagnósticos citológicos no son definitivos. Siempre debe existir la confirmación del diagnóstico a través del estudio histológico que va a ser la biopsia. Por lo tanto, en nuestro reporte debemos, además de colocar positivo para malignidad, tumor adenoescamoso, debemos colocar una nota donde indiquemos al clínico que se tiene que hacer una correlación citohistológica, es decir, una toma de biopsia. Espero que este caso haya sido de mucho interés para ustedes, que los haya sorprendido un poco, quizás ya lo hayan visto en alguna oportunidad, pero y si no lo han visto, bueno, sepan que estos casos existen, que los podemos llegar a observar en citología, que a veces nos causan mucha confusión y obviamente no llegamos al diagnóstico nosotros solitos, en ocasiones sí, pero siempre tenemos que apoyarnos de los colegas que trabajan dentro de nuestro laboratorio. Agradecemos a Ilene Maldonado desde Honduras por enviarnos este caso para poderlo compartir con todos ustedes. Y no olviden que si tienen un caso que desean compartir y que nosotros lo volvamos un video educativo para todos, lo pueden hacer llegar a través de nuestro correo citologiacienciayarte@gmail.com. Por supuesto, no olviden suscribirse, se los recuerdo una vez más. No olviden darle like porque eso hace que el video llegue a muchas más personas. Los invito a seguirnos en Instagram porque en Instagram compartimos también información y otro tipo de información más interactivo en donde ustedes pueden participar en citotest que hacemos semanalmente a través de las historias. Así que los invitamos a que nos sigan y puedan seguir aprendiendo del maravilloso mundo de la citología a través de nuestra cuenta en Instagram y por supuesto a visitar nuestra web www.citologiacienciayarte.com. Allí también van a encontrar imágenes de distintos casos, de distintos órganos y de muestras citológicas, además de información y por supuesto la información relacionada con los cursos y diplomados que tenemos disponibles para todos ustedes y para que se mantengan actualizados en el área de la citología. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.